El tema que tenemos programado hoy es el de efecto Aharonov-Bohm. El artículo original tenía el subtítulo Significado cuántico de potenciales electromagnéticos. En esta conferencia yo estoy agregándole el calificativo de I clásico. La razón es que el potencial vectorial electromagnético es la pieza clave en este efecto Aharonov-Bohm. Bohm fue de los pioneros en proponer experimentos en conexión con la interpretación de la mecánica cuántica. Este trabajo es del 59, pero con anterioridad él había escrito el libro de mecánica cuántica que publicó a principios de los 50 y en el que propuso ya una interpretación alternativa de las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Y también él fue quien reformuló la propuesta de Einstein, Podolsky y Rosen. Ellos lo hicieron en términos de estados de posición y de cantidad de movimiento. Pero Bohm reconoció que ese tipo de estados se podrían estudiar mejor con estados de spin electrónicos o estados de spin fotónicos. Y a la larga fue en términos de estados de spin fotónicos que se hicieron los primeros experimentos, como los que propusieron tanto Einstein, Podolsky, Rosen y también Schrödinger. Voy a describir brevemente la propuesta de Aharonov-Bohm del 59, que fue implementada experimentalmente en el 61 por Chalmers. Y voy a describir también algunas de las puntos que han sido debatidos en conexión con la propuesta de Aharonov-Bohm. El experimento consiste en considerar un solenoide que voy a pintar en un corte. Es un solenoide con espiras circulares a lo largo de un cilindro cuyo campo se sabe que es uniforme. Si fuera un solenoide infinito, el campo está contenido en su interior. Y el experimento que propusieron Aharonov y Bohm consiste en tener un haz de electrones que se divide en dos componentes antes de llegar a la zona del solenoide. Y también se pueden reflejar para que se puedan volver a reunir. Y aquí se tiene una pantalla en que el efecto Aharonov-Bohm predice que va a haber un patrón de interferencia electrónico.
Desde luego, lo cuántico del problema viene en conexión con las propiedades ondulatorias de los electrones. Y el potencial vectorial juega el papel de un medio que modifica la fase electrónica. Voy a empezar precisamente con dar la interpretación clásica del potencial vectorial. Eso es para hacerlo de manera didáctica. Sobre esto ha habido también debate. En los libros, algunos dicen es una herramienta para hacer cálculos, pero no tiene significado físico. Pero hay gente notable que ha reconocido la física de este potencial. Empezando con Faraday. En el Tratado de Electricidad y Magnetismo de Maxwell, él dice, en el trabajo Investigaciones Experimentales Eléctricas de Faraday, él propone una cantidad a la que llamó estado electrotónico. Lo importante de esta cantidad que reconoció Faraday es que es su variación en el tiempo la que es responsable y nos permite entender el efecto de inducción magnetoeléctrica. Y Maxwell continúa para decir, Faraday reconoció eso primero, pero después se enfocó en la idea de las líneas de campo. Y desde luego, ese es el concepto con el que se conformó Faraday, pero Maxwell dice, esta idea del estado electrotónico lo volvió a manejar más de una ocasión y da las citas a las investigaciones eléctricas experimentales de Faraday. Corre película y estamos en el siglo XX y quien empujó esta interpretación de lo que es lo que Faraday llamó el estado electrotónico aparece en los libros de Feynman, en el volumen 2, y Feynman reconoce que este es un potencial de cantidad de movimiento. A mí me gusta incorporar esto en mi curso introductorio de electricidad y magnetismo, de la siguiente manera. La descripción del electromagnetismo se puede hacer en términos de fuerzas, pero también se puede hacer en términos de potenciales. Todo esto, desde luego, se ve en base a las ecuaciones de Maxwell. No voy a extenderme, simplemente voy a decir que B, por ser un campo solenoidal,
se puede escribir como un rotacional de un campo vectorial, que es lo que llamamos el potencial vectorial. Y por otra parte, el campo de intensidad eléctrica, en su parte longitudinal se puede escribir como menos el gradiente de un potencial, la fuerza de Coulomb, se puede escribir de esa manera, pero también por la ley de Faraday, cuando ponemos la rapidez de cambio con respecto al tiempo del campo de fuerza magnética, nos lleva a reconocer que se tiene un término que involucra la rapidez de cambio con respecto al tiempo, que es lo que describe Maxwell en conexión con la inducción magnetoeléctrica. Y entonces enchufamos la E aquí en términos de las derivadas espacial y temporal de los potenciales, y la B en términos de el rotacional de A. Esta es una fuerza, y las fuerzas las podemos escribir en dos formas alternativas. Si son conservativas, las podemos escribir en términos de un gradiente. Y también podrían tener, según Isaac, derivada de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Ese es el punto clave. Entonces, desde luego, este primero ya viene como gradiente, pero esta otra, cuando pongamos U cruzado con rotacional de A, es un triple producto vectorial que tiene dos términos. En una, contraemos la U con la A y después le aplicamos el otro operador vectorial. Y entonces nos ponemos contentos porque ya tenemos otro gradiente. Y entonces esta fuerza la vamos a poder poner como menos el gradiente de la phi, pero también de U entre C, U punto A, ¿verdad? Esa fue la contracción de los extremos. Y hay otro término que tiene con signo positivo, pero entonces aquí adentro nos queda con signo negativo. Es el primero que es positivo, y el otro viene con signo negativo y debe de tener la contracción de la U con el gradiente y aplicado a la A. Y aquí, perdón, es con la esos son los de gradiente, pero tengo también y ahora tenemos que leer explícitamente. Este es dx en dt parcial con respecto a x, más dy en dt parcial con respecto a y, más dz en dt parcial con respecto a z, para una función a que depende de x, de y, de z y de t, y que reconocen que aparte del signo menos, esta no es más que la derivada total, ¿verdad? La derivada total de, bueno, hay que ponerle su Q entre C, ¿verdad?
Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer es usar la afirmación de la maestra de aritmética que dice: si tienen manzanas a la izquierda, también tienen que tener manzanas a la derecha. ¿Qué cosa es el potencial vectorial? Pues tiene que ser una cantidad de movimiento por unidad de carga. En paralelo con, ¿qué cosa es la phi? Y aquí me falta también la Q, pues no es más que energía potencial por unidad de carga. Entonces, ese es el significado clásico de la cantidad de movimiento. Y entonces ahora vamos a hablar de electrones que se comportan como ondas, ¿verdad? Entonces, y bueno, una buena aproximación, sí, vamos a describirla como una onda plana. Cuántica, ¿verdad? ¿Y dónde está lo cuántico? Pues en la H. Y desde luego, esta cantidad que tenemos aquí, ¿qué unidades tiene? Pues son unidades de acción. ¿Y qué cosa es H? H es la unidad natural de acción. Y desde luego nosotros queremos hablar de interferencia, ¿verdad? Pero para interferencia lo importante son las fases, las diferencias de fase. Acción dividida entre H nos traduce acción a fase. Así de directo. ¿Ok? Entonces, desde luego que también la A es un potencial de energía, pero es energía por unidad de carga y por unidad de velocidad. Componente de velocidad en la dirección del potencial. Y desde luego, ¿qué cosa es la B? La B es fuerza por unidad de carga y por unidad de velocidad perpendicular a B. Pero B y A son también perpendiculares entre sí y es la misma componente de velocidad la que entra en una y en la otra. Entonces, bueno, el efecto Aharonov-Bohm, ¿a qué está asociado? A que en presencia de este potencial, además de la cantidad de movimiento del electrón, viene la de la interacción entre el electrón y el campo electromagnético a través del potencial. Ahora, la cosa más interesante en conexión con el efecto Aharonov-Bohm es que el campo de fuerza está contenido ahí, pero afuera no lo hay. Y en cambio, el campo de potencial lo hay adentro y lo hay afuera, pero afuera no hay campo. Entonces, ¿cuál es la herramienta natural para estudiar el efecto Aharonov-Bohm? Pues el potencial de cantidad de movimiento. Entonces, espero que con eso ya tienen ustedes los elementos necesarios para entender la predicción que hicieron Aharonov-Bohm. Y debo de mencionar que desde luego si es un solenoide muy, muy grande, entonces efectivamente el campo aquí cerquita va a ser cero. Pero si es finito, pues sí va a haber
campo que se... Sí, porque el experimento de Chamberlain fue del 61, usando un whisker. Y en ese entonces la gente objetó que el experimento de Chamberlain no era convincente porque podía haber campo que estaba allá afuera. Para el 86 ya habían ocurrido cosas. Entre otras, ya se habían descubierto, entendido la superconductividad. El fin de los 50 fue muy importante para el entendimiento de la mecánica cuántica, porque entre otras cosas se pudo entender la superconductividad, pero no solamente se entendió la superconductividad, sino que se tuvieron dispositivos, ¿verdad?, que sirvieron fundamentalmente para aplicaciones de la mecánica cuántica. Y correspondientemente, para los 80s se cambió la configuración de Aharonov-Bohm de un solenoide recto, de agarrar el solenoide y júntalo para que no se te salga el campo. Esos experimentos lo hizo Tonomura en Hitachi, en Japón. Y ahí adicionalmente dijeron, vamos a asegurarnos que los electrones no le lleguen a la zona donde está el campo. Y para ello le ponemos un blindaje de cobre. Eso es para que los electrones no se vayan a meter aquí y vayan a decir, es que el cambio de fase fue porque pasaron por aquí. Y por otra parte, le pusieron un blindaje al toroide con embobinado toroidal, que asegura que los campos son circulares y están solamente en el interior. Le pusieron su blindaje de superconductor. Los superconductores son diamagnetos perfectos. Y entonces dicen, campo magnético, no soy impermeable completamente al campo magnético. Y entonces las objeciones que le habían puesto al experimento de tipo de Chamberlain ya desaparecieron. Pero el debate se convirtió en decir que es más fundamental, los campos de fuerza o los campos de potencial. Entonces, los debates generalmente son porque dicen, es esto contra esto. Pero si entendemos, reconocemos que hay una mecánica de Newton con fuerzas, pero hay una mecánica de Hamilton con potenciales. Y no es que una sea mejor que la otra. Lo que importa es ver las conexiones entre ellas. Y si tenemos dos métodos alternativos para estudiar las cosas, estudiémoslas de las dos maneras y conectémoslas. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Y desde luego las conexiones están aquí. Y desde luego esta conexión ha dado mucha física. La física asociada al ciclo de conferencias del año pasado, de las transformaciones de norma, que se descubrieron precisamente en electromagnetismo. Ustedes pueden cambiar de phi a phi más cualquier gradiente. Y cuando sustituyan aquí, el campo magnético no se entera.
porque el gradiente de un rotacional es 0. Es derivada. ¿Perdón? Es derivada, ¿no? Este es el de la derivada con respecto al tiempo, perdón. Y con signo negativo. Sí. Entonces, es mejor hacerlo con la A, porque ahora sí. Es el rotacional de cualquier gradiente es 0. Y desde luego, cuando ponemos en esta otra, para la phi tenemos que compensar. Ahora, los que ya saben relatividad, ya saben también que tienen un cuadrivector de fuerza, cuya parte espacial es la fuerza y cuya parte temporal es la potencia. Entonces, esta viene con cambio de cantidad de movimiento y otra viene con cambio de energía. ¿Sí? Entonces, esta interpretación de que es una cantidad de movimiento es compatible con la relatividad. La relatividad salió del electromagnetismo. Y la mecánica cuántica también. El trabajo de Planck, el problema que propuso Kirchhoff es el de la termodinámica de la radiación electromagnética. Entonces, el electromagnetismo es el precursor de la relatividad y de la mecánica cuántica, las ramas de la física del siglo XX y de su continuación al siglo XXI. Entonces, ¿qué horas son, Gerardo? 12:37. 35. Sí, me gustaría, quiero compartir algunas referencias. Porque últimamente, es que en el título puse también una interrogación, no localidad. El elemento de no localidad lo han incorporado en la mecánica cuántica por las razones equivocadas. Y más adelante vamos a tener oportunidad de hablar sobre eso. Sí me gustaría también poner en contexto el ciclo completo. Son 12 conferencias que están divididas en 3 tercios. El primer tercio es el que está corriendo. Esta es la tercera conferencia. Para los que no han estado aquí, la primera conferencia, el ciclo completo es Fundamentos del electromagnetismo y la mecánica cuántica. En el Instituto de Física, Ana María Cheto y Luis de la Peña han tenido un seminario que se llama Fundamenta Quantorum. Antes de que me fuera del año sabático, ya había yo reconocido que las cosas se entienden mejor si tomamos en cuenta juntos de dónde viene la mecánica cuántica, el electromagnetismo clásico, ¿verdad? Y la mecánica cuántica. Y por esa razón, como primera conferencia, escogí principio de superposición en electricidad y en mecánica cuántica. Entonces,
en el electromagnetismo es a superposición de fuentes les corresponde superposición de fuerzas y superposición de potenciales. Y en mecánica cuántica, a superposición de funciones de onda, ¿verdad? O superposición de estados cuánticos. Y la pregunta es, ¿estos dos principios de superposición están inconexos o podríamos esperar una conexión? La respuesta está en las mismas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como una ecuación tipo Schrödinger, que es una ecuación lineal de primer orden. Esta en particular es de primer orden en las derivadas espaciales y en la derivada temporal. Y desde luego las soluciones de las ecuaciones de Maxwell las conocemos. Son la E y la B. Entonces la función de onda no es más que E más IB. Según Silverman, año 1908. Y cuando le queremos meter la componente cuántica, ¿qué le pedimos a la función de onda? Pues que esté normalizada a la unidad. Pero entonces consideren psi estrella igual, punto psi como vector, que va a ser E estrella punto E más B estrella punto B. Pero ¿eso qué es? Es densidad de energía. Y la integral de la densidad de energía, ¿qué es? La energía total. Entonces hay que normalizar los campos por unidad, por energía. Y si le creemos a Einstein, esa energía va a ser un número múltiplo entero de HF. Esa es la conexión que nos dice el principio de superposición de electromagnetismo y el de mecánica cuántica. Ahí está. La segunda conferencia fue, ahí tomé prestado el título de los trabajos de Schrödinger del 26, que era cuantización como problema de eigenvalores. Y trabajando en problemas de electromagnetismo, de cavidades de resonancia y de antenas, llegamos a reconocer que en electromagnetismo es también problema de eigenvalores. Para las cavidades de resonancia, creo a nadie le cabe duda. Pero para las antenas también. No voy a entrar en detalle en eso, vamos a tener oportunidad de hablar sobre esto con más detalle en el segundo tercio. Entonces, el segundo tercio está dedicado a las simetrías del electromagnetismo. Desde luego, mecánica cuántica, los avances principales han venido a través de estudiar sus simetrías. Pero las ecuaciones de Maxwell tienen todavía más simetrías que las de la mecánica cuántica. Y entonces, ahí no voy a entrar en detalle, pero en este momento nada más les digo, las de las antenas también. Y se tienen soluciones, familias de soluciones
Lo que ocurre es que generalmente cuando decimos tengo esta antena, entonces se encuentra un modo particular de media longitud de onda o de una longitud de onda. Pero se pueden tener modos excitados de emisión de su antena. Entonces, es ahí donde problema de eigenvalores en mecánica cuántica y también en electromagnetismo. Y entonces, ahorita estamos en esta de la Aharonov-Bohm. La próxima, te agarré la palabra. La próxima es un ensayo de Freeman Dyson que tituló ¿Por qué es tan difícil entender el electromagnetismo de Maxwell? Esa es la de la próxima semana y no va a ser en la Moshkali, va a ser en el CEF, el jueves 5 de marzo. ¿Okay? Entonces, corran la voz que la próxima no es aquí, sino que va a ser en el CEF. Y el último grupo de conferencias empiezo con el debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica en base de experimentos pensados, complementada por 3 conferencias pertinentes al debate que se inició en el 35 y que son sobre estados enredados de 2 fotones y que son experimentos a través de 3 generaciones, de los 80s, de los 90s y de los 2000, ya completando hacia el 2020. Y los otros son sobre experimentos con un solo átomo o con un solo ion, experimentos con un solo fotón, que en los 50s Schrödinger dijo eso nunca se va a poder hacer. Y finalmente experimentos en que han explorado la frontera entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, con el título de coherencia y decoherencia. Entonces, ese es el. Y bueno, voy a dar por terminada mi presentación de hoy, pero espero que haya preguntas, especialmente de José, para empezar, pero espero que haya otras de los aquí presentes. Gerardo. En la fórmula de Lorentz, de la fuerza, un colega me dijo que posiblemente pudiera estar también un término que corresponde a la aceleración, no solo a la posición y velocidad de las partículas, de las cargas, sino también a la aceleración. Entonces, la pregunta sería si tú conoces que alguien ha tratado de añadir el término de aceleración. Bueno, en el mismo libro de Feynman, ahí ya encuentras, podríamos decir, extensiones de la ley de Coulomb, tomando en cuenta diferentes efectos, y desde luego José también puede compartir información al respecto. Sí, hay una famosa extensión que hizo Einstein y von Laue de aumentarle otro término a la fuerza de Lorentz, ¿no? La referencia. Sí, pero también. No, en realidad no afecta mucho es cambiar completamente si cambias el concepto. De la escuela alemana antes de Einstein también, Weber mismo. Sí, Weber. Sí. Bueno, es que lo interesante de esto es que abre debate, ¿no? Entonces hay argumentos de un lado y argumentos de otro, y ese debate todavía continúa, no se ha acabado. Estoy de acuerdo, y precisamente en conexión con eso, aquí tengo referencias que vienen del 2007.
el 17 y desde poquito antes, en el que el elemento que subrayan es el de no localidad. Posiblemente debo yo de mencionar aquí que aquí el responsable es A, que es una función de R y T, y desde luego el electrón que va a verse afectado debe de estar en el punto R y T. Esa es una acción local, completamente local. Desde luego, este experimento requiere que se haga con diferentes valores de la corriente en el solenoide y correspondientemente el campo de inducción magnética. Pero cuando José habló en este mismo salón, yo le dije, ¿ya has tomado en cuenta lo que ocurre cuando pasas de una configuración a otra? Y tomas en cuenta el tiempo. ¿Ah? Estos son experimentos estacionarios, pero requieren que se cambie la corriente para que cambie el campo magnético para ver el cambio correspondiente. ¿Sí? Y desde luego, si ustedes ven que hay cambio de flujo magnético en función del tiempo, pues ahí está la regla de la mano izquierda. Y sí, hay una fuerza que le está diciendo, espérame tantito, de este lado y de este lado le dice, y tú apúrate. Entonces, ahí, no localidad. Eso está en este artículo. Que releí hace rato. Análisis clásico del efecto Aharonov-Bohm, Eugenio Leico y Guadalupe Villatorres. Esta fue la tesis, parte de la tesis de maestría de Guadalupe y estuvo precedida precisamente de los otros trabajos. Este es el efecto Aharonov-Bohm de interferencia para estados haces libres. Pero existe también el efecto Aharonov-Bohm para estados ligados, para electrones precisamente dentro de toroides. Y desde luego el patrón cambia en función del flujo encerrado aquí. Y cuando el flujo cambia en HC entre E, que es la unidad natural de flujo magnético, el patrón se repite. Y en este otro, el espectro se repite. Pero también estudiamos el efecto Aharonov-Bohm para estados de Landau. Los estados de Landau son movimiento de electrones en campo magnético uniforme. Pero entonces, si se tiene un toroide, se tiene el campo magnético en la caja, pero se tiene un campo magnético tipo Aharonov-Bohm que se cambia a voluntad en el agujero. Y eso es lo que estudiamos aquí. Y después ya como extensión natural, con Norberto Aquino y Eleuterio Castaño, estudiamos algo que llamamos efecto Aharonov-Bohm para un antipunto cuántico. Un punto cuántico es un sistema físico que está confinado a una región. Pero un antipunto cuántico está excluido de esa región. Y entonces estudiamos, bajo la acción de un campo magnético uniforme, un electrón que se esté moviendo y que no pueda entrar al agujero. Y entonces
la señal de este efecto Aharonov-Bohm es la repetición del patrón de interferencia o de los espectros cada vez que el flujo cambia en un fluxón. Y bueno, las gráficas correspondientes se ilustran aquí con la periodicidad correspondiente. Déjenme encontrar una de ellas. Aquí. Entonces, en la coordenada horizontal viene el flujo. Y ahí están las variaciones de la energía en función de eso. Eugenio, voy directamente al punto para... Sí. Me encanta el debate, pero voy a ir directamente al punto. Para que yo aceptara, o para que aceptásemos, y yo creo que una buena cantidad, que el potencial de Aharonov-Bohm, no otro, el de Aharonov-Bohm, tiene un significado físico, tendría que tener un requisito definitivo, que no sea ambiguo, porque si el potencial de Aharonov-Bohm es ambiguo, ya no acepto que sea una cantidad física. Ahora, el problema es que el potencial de Aharonov-Bohm es ambiguo. Entonces, Dime el potencial de Aharonov es ambiguo. Dime en qué sentido es ambiguo. Le sumo un gradiente y el potencial le sumo un gradiente. Aquí le sumamos el gradiente. Esto se hizo antes de que llegaran a Aharonov-Bohm. Claro, pero no podemos interpretar una cantidad cuando es ambigua. No la podemos interpretar No. Podemos decir lo que sea, pero aunque lo pongas. ¿Por qué no pones la fase Aharonov-Bohm? Escríbela. Sí, la voy a poner para beneficio del público. Yo sé que tú ya lo entiendes, pero muchos del público son alumnos y este ciclo está dedicado a los alumnos, también a los profesores de los alumnos que estén interesados, ¿verdad? Entonces, tengo la trayectoria electrónica en este brazo y tengo la trayectoria electrónica en este otro brazo y tengo que sacar la diferencia entre ellas. Entonces, para sacarle la diferencia de esta, entonces esta la tengo que hacer así. Y entonces lo que tengo es la integral cerrada, como es de los potenciales, entonces si dejo la integral, y entonces va a depender de esto. ¿Ya? Ese es el cambio de fase. Y este cambio de fase por el teorema del doctor Stokes. Es esto. Pero esto es esto. Y en vez de integrar sobre línea, integramos sobre área. Esta es una integral para que sea de doctor Stokes, ¿verdad? Y entonces ahí está. Y entonces, ¿esto de qué depende? Pues depende precisamente del flujo magnético que tenemos allá adentro y que no depende de ninguna norma. Pero si quieres la norma, también la ponemos, porque la ponemos así, ponemos esta aquí
No, pero da el valor específico de la fase de Aronovón para entendernos. La fase es Q por el flujo magnético H sobre H barra Sí, sobre sí, C. sí, sí. Ese es simplemente el factor pero para ¿por qué no lo pasar pones? de acción a... Está bien, pero explícitamente para que los Está compañeros lo bien, vean. está bien. Son la Q y la C que están aquí. Y es la Q y la C que estaba Sí, sí, desde está aquí. bien. Entonces sí, yo aquí nada más hice la de la A y aquí ponemos una llave y aquí le ponemos una llave y hay un factor de Q entre C y entre H. Ya traducido a fase. Y cuando hagas esta transformación de norma, la integral de línea de eso se va a cero. La integral de la línea, no el potencial. Eso, Esta es la integral de línea del potencial. Del potencial, aquí está el potencial. Es que no es lo mismo hablar del potencial que hablar de la circulación del potencial. La circulación del potencial es invariante de norma. El potencial depende de la norma. Entonces, la integral de línea sí puede aplicar su significado físico, pero al potencial no, porque hay n potenciales que te dan la misma fase. N potenciales originan la misma fase. Lo voy a poner con un ejemplo que todo mundo en este salón lo entiende. Lo que digamos con respecto a la A, lo podemos decir de la phi. ¿Verdad? Estas soluciones son soluciones de divergencia de A igual a 0. Y la otra es la integral de rotacional de E igual a 0. Cuando integramos, todo el mundo tiene derecho a una constante de integración, aunque no necesariamente va a ser constante, porque puede ser un gradiente o puede ser una derivada con respecto al tiempo. Pero lo voy a poner de manera más directa. El potencial gravitacional sobre la superficie de la Tierra es mgz. ¿Ya? Y entonces, este principio de invariancia de norma es un principio muy democrático. Es z medida desde dónde? Desde el Consejo Departamental, en la dirección, en el piso cuarto de la rectoría, en el Zócalo, o en Los Pinos, o en Veracruz. Y se va a caer diferente esto cuando lo suelte, porque agarramos el plano de referencia en el lugar donde nació cada uno de nosotros. No. Es lo que está sucediendo aquí. No, Eugenio, no. Está bien, podemos seguir platicando. Podemos seguir platicando. Claro, pero yo invito a los estudiantes a que ellos analicen el problema. Hay dos interpretaciones. La primera, la que sostiene Eugenio, y que le vamos a poner la tradición clásica, y es la que el potencial tiene significado físico, actúa sobre los electrones, y una consecuencia de eso es que la mecánica cuántica predice un efecto. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que el campo magnético actúa no localmente sobre los electrones y produce el mismo efecto. Son dos interpretaciones. Yo creo en la segunda. Hay no localidad manifiesta aquí. Pero ahora nada más déjame decirte por qué es no local. Nosotros hemos encontrado que esa no localidad también está en la electrodinámica clásica, porque el momento angular electromagnético de esa configuración presenta las mismas características. Y finalmente, la explicación de todo esto es que el tubo se volvió infinito, es altamente idealizado, y esa idealización es muy topológica.
Y a la topología le vale cacahuate la mecánica cuántica o la electrodinámica clásica. El efecto es topológico por la sencilla razón de que se considera una singularidad que va desde menos infinito hasta infinito. Si rompemos un poquito esa singularidad, desaparece todo el asunto. Entonces, nosotros estamos escribiendo un artículo, Gerardo. ya terminó, Ya. un artículo que se llama ¿Por qué es tan difícil entender el fenómeno Aharonov Bohm? Ok. Y entonces los invitamos para que en base a ese artículo podamos seguir los comentarios. Nada más, la próxima va a ser ¿por qué es tan difícil entender el electromagnetismo de Maxwell según Dyson y su extensión para decir si entendemos esto de aquí, a lo mejor podemos entender esto sobre la mecánica cuántica? Sí. Los invito a que ustedes mismos se van a la red y pongan este título y pongan Freeman Dyson, que lo lean y estás invitado para la próxima semana. El artículo es ¿por qué es tan difícil de entender las ecuaciones de Maxwell? No, el electromagnetismo de Maxwell. No, las ecuaciones de Maxwell. No vamos a... Bueno, nada más... ¿Por qué es tan difícil? Sí. Entonces, es Freeman Dyson y si está libre el artículo, lo pueden encontrar. Todavía no transcurren 100 años, pero ya está disponible. La otra cosa que quiero decir es que en la parte de en medio vamos a hablar de nuevas formas de luz, nuevas formas de materia y nuevos procesos de interacción. Y entre ellos vamos a hablar de materiales y luz con propiedades topológicas, precisamente porque en metamateriales y en nanomateriales ese es uno de los renglones en que ha habido avances importantes. Bueno, agradezco la atención de todos y especialmente tu participación el día de hoy.